Bien, bien. Ahí sí. Muchas gracias, Catherine. Ahora estamos grabando. Ya, me había mandado el condoro ya. Ya, ahora sí. Gráfico de la función raíz cuadrada, entonces. Bien, 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 bien. Entonces, para partir, primero escribamos la función raíz cuadrada, ¿por cierto? Vamos a escribirla en su forma algebraica, su forma, digamos, genérica, que le digo yo también. General. F de X, en su formato más sencillo, sería raíz de X, ¿ya? Pero lamentablemente no siempre es así, ¿ya? Sino que a veces también está acompañada de, como habíamos visto, un numerito que se le está sumando o restando dentro, y vamos a ponerle X más A, por ponerle algo, un numerito, y ese A podría ser negativo, y si es que el A es negativo sería como una resta, ¿ya? Para que lo dejemos así definido. Entonces, antes de pasar a esta de acá, vamos a verla de acá. La gráfica de una función raíz cuadrada es una curva, y me van a permitir aquí enchuecarme un poquito con los gráficos, como siempre, ustedes saben, no es fácil escribir derechito con estas tabletas. Ya, entonces, la Vamos a forma, requisar el vaso. la forma gráfica de una... Ya, vamos, que se fue. La forma gráfica de una raíz, de una función raíz cuadrada ya es una curva que en general, parte acá en el origen, ya, y es una curva más o menos así. Aquí viene cerradita y aquí se empieza a levantar, pero bien poquito. Tanto que es poquito lo que se levanta que pareciera que es una línea recta hacia el lado. No, pero se va levantando de a poquito. Entonces queda Suave, suave. con esa forma curva. ¿Ya? Así es la forma curva que tiene la gráfica, digo, de la raíz cuadrada, de la función raíz cuadrada. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que esta gráfica no siempre parte aquí en el centro. Ya no siempre parte aquí en el origen. A veces puede salir antes, por ejemplo, voy a cambiar de color, puede aparecer, digamos, desplazada, y ya, celeste, no, verde, puede aparecer desplazada y partir antes acá en los negativos, y ahí sería más o menos así, ¿cierto? La Tiene la misma, misma forma, pero está partiendo desde otro punto. claro. O también podría estar desplazada, ¿cierto? Hacia el otro lado. Ya, vamos a hacer en negro. Hacia el otro lado. O sea, partir acá en los positivos. Y sería la misma forma curva. Ya estoy tratando de que me quede muy parecida. ¿Ya? Y como dice el profe, solo que desplazada y partiría acá más a la derecha, en los positivos. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos la función así solita, ya solo la raíz cuadrada es la roja, que parte acá en el centro, en el origen del plano cartesiano. Pero cuando ya se transforma, como acá, y se le agrega un numerito que la está sumando, o restando también, digamos, dentro de la raíz, ya ahí es cuando se desplaza hacia los lados, ya sea a la izquierda o a la derecha. ¿Ya? Y eso más o menos es a lo que apuntaba la pregunta de Guido. Y ahí es lo que vamos ahora a explicar en detalle. Y cosa que también a muchos le había confundido. Vamos a ver el primer caso. El primer caso ya es cuando a la x dentro de la raíz se le suma un numerito. ¿Ya? Por ejemplo, 2. O sea, o un número positivo que queda como una suma. Y la segunda es que en vez de sumarse, se reste un numerito. O sea, que el número sea negativo ahí. Por ejemplo, x menos 2. ¿Ya? Esas son las dos opciones que tenemos, que sea positivo o que quede así negativo. ¿Qué pasa en cada uno de esos casos? Pasa lo siguiente, vuelvo a dibujar acá un plano cartesiano lo más derecho que puedo, aunque ustedes no lo crean, es lo más derecho que puedo en estos momentos, ¿ya? ¿Y qué es lo que sucede? Vamos a partir en base a la que habíamos dibujado antes, que es la, digamos, la original, la que partía en el centro, ¿ya? Entonces, supongamos que esta es la original cuando no le sumamos nada. Lo voy a anotar aquí. Esta es cuando está así solita. Pero como nosotros le sumamos, ojo, positivo, le sumamos algo dentro positivo, lo que va a pasar es que se va a desplazar. Pero aquí viene el juego mental. Uno podría pensar que como se le está sumando algo,
tendría que desplazarse hacia la derecha y partir acá. Pero no es así, ¿ya? No es así, sino que es lo contrario. Cuando aparece sumándole un numerito dentro, significa que en vez de moverse hacia la derecha, se va a mover hacia el lado contrario. En este caso sería hacia la izquierda, ¿ya? Y va a partir más a la izquierda, o sea, va a partir antes. ¿Qué tan antes? En el número que indica acá adentro. O sea, que si aquí me están indicando un más 2, significa que se va a desplazar 2, pero hacia la izquierda. Y si aquí está el 0, entonces aquí estaría el menos 1, aquí estaría el menos 2, estaría partiendo acá. 2 unidades, digamos, antes, es A la decir, izquierda. a la izquierda. Y aquí partiría la gráfica y claramente tendría la misma forma, solo que partiría antes. Así que la gráfica de esta función es la azul, la que está acá, ¿ya? O sea, se desplazó hacia la izquierda. ¿Y por qué? Porque se le sumó algo dentro. Entonces ahí está la confusión que se había producido, no me acuerdo, en esa clase, que como se le suma algo, uno suele pensar que se va a ir hacia los positivos, pues. Y acuérdense que acá en la X, hacia acá están los positivos. Pero no es así, sino que se va hacia el otro lado, hacia los negativos, se desplaza hacia la izquierda, ¿ya? Entonces, la lógica nos puede permitir pensar que qué pasa en el caso de la derecha, si se le está restando algo dentro. ¿Qué pasa, creen ustedes, si ahora vemos el caso de la derecha? Gracias. Desplaza a la derecha. Dice avanza. Sale 2 espacios después del 0. Eso, pues, como está restando, ahora también se va a desplazar, como dicen ustedes, pero hacia la Derecha. derecha. Entonces, si los negativos Pena están lo dice, que bueno. claro, si los negativos están a la izquierda, ahora va a ser a la derecha. Entonces, voy a dibujar de nuevo la que no tiene nada, la que es X solita, que es aquí al centro. ¿Ya? F de X igual raíz cuadrada de X solita. Y en base a esa se va a mover hacia, ahora como es negativo, hacia lo contrario, es decir, hacia la derecha, hacia los positivos. ¿Ya? ¿Y cuánto? El numerito que indica ahí, que como ustedes dijeron son 2 unidades. Entonces aquí está el 0, pongamos ahí está el 1, aquí está el 2, entonces partiría acá. ¿Ya? Y ahí se vendría para acá. Y me acuerdo que esa clase incluso habíamos puesto una pregunta donde salía cuál sería la gráfica de esta función y aparecía la función. Entonces ustedes se fijan al tiro en eso, pues, se fijan, automáticamente van a mirar el número que está ahí. Si es positivo, entonces partía de los negativos, a la izquierda. Y si es negativo, lo contrario, parta a la derecha. Esa es la explicación así de sencilla y breve con respecto al gráfico y la función raíz cuadrada. Pero ese es todas las tareas matemáticas que les van a preguntar a ustedes en la prueba tienen dos caminos, uno de ida y otro de vuelta. Este camino a ustedes les dan la función y tienen que identificar el gráfico. La otra pregunta que les van a hacer también en la prueba es que les den el gráfico y ustedes tengan que adivinar cuál es la función escrita algebraicamente. Uh-huh. Entonces, siempre hay dos tareas. Una que les dan la función y ustedes tienen que identificar el gráfico de esa función. Y la otra que de vuelta es que les den el gráfico y ahora ustedes identifiquen la función. Exacto. Y como el profe no lo podía decir mejor, vamos a poner un ejemplo. Claro que en la prueba del gráfico se ve bien. Derechito. Por si acaso. Por si alguien tenía dudas. Ya, entonces les dan ese gráfico y les dicen, ¿cuál de las siguientes funciones corresponde al gráfico? ¿O representa al gráfico? Yo lo voy a hacer más breve, ya para no demorarme tanto. Mire, ¿cuál es su función? Bien.
¿Le doy alternativa o lo dejamos como abierto? Aunque digan ellos la función, pues ¿cuál Ya, sería? excelente. Y a lo mejor hay respuestas en el chat. No, todavía no. Esas son las Avanzado. anteriores, son las anteriores. Profe, f de x, raíz Ya, cuadrada de menos 3. A ver, ya. Ahí hay una respuesta, Carlos. ya, f de x. Interprétala. Voy a escribir primero lo que me dijo la Catherine. F de x igual, me dijo raíz cuadrada de... Menos 3. Ya, eso es lo que dice. ¿Así? La Sí, Cami, profe. Sí, la Catherine, la Catherine. la Catherine, ya. Sí, ya. Acá en el chat tenemos otra, que es la del Chris. A ver, el Chris puso... Ah, pero ahí hay otra. Raíz de x menos 3. Anaís. Ya, a ver. Vamos a ver primero la del Chris. Vamos a poner aquí. Sí, me faltó la x. A ver, Ah. Le faltó la x, dice la Catherine. Es que tengo un torpedo en el Word. Ya. ¿Dónde faltó la X, Catherine? Antes del menos 3. Ya. Raíz cuadrada x menos 3. Ah, ya. ¿Y es lo mismo que dice el Chris y la Anaís o no? Coincide con otra respuesta. Anaís, lo que dice usted es exactamente Anaís lo dice mismo, raíz de x menos 3. pero se El referirá Chris a dice raíz de x menos 3. así o dentro de todo junto, Anaís. O Todo así. junto, o sea, adentro, X menos 3. Es que no puedo colocar la raíz. Sí, no, ya está bien, por eso pregunto, ya. Pero está bien, Anaís, sí, ya, así, ya, se entiende. Lo alargué de más, pero es la misma idea, ¿no? Y es lo mismo que puso el Chris también. Sí. No la voy a escribir. Ya. ¿Qué dicen los demás? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Les damos un premio? ¿Los retamos? Ya, pues entonces ustedes de aquí, a ustedes vieron el gráfico y ustedes pensaron en cuál era la función y la dijeron. Pero en la anterior, en la que había hecho el Carlos, él escribió la función y de ahí se dibujó el gráfico. ¿Se dan cuenta los dos caminos? Vamos a ver otra más, a ver. ¿Están claros o no? Ya, ahí hay otra. Ahí hay otra. Es que aquí les voy a dibujar un par y les vamos a preguntar cuál es la que representa la original. Voy a bajar un poquito. Oye, el Guido no ha dado respuesta. Podría dar una respuesta, ¿eh? Para cachar si entendió. Ya, a ver. ¿Cuál sería de estas? Vamos a ponerle la A, la B y la C. ¿Cuál de esas sería la gráfica que representa la función f de x igual a raíz de x más 3? La Anaís dice la B. La B, profe. Ya, Camila dijo la B también. La Cami. Yo también creo que la hago. Ya, Rosita cree que es la B. La Rosa es la B. El Chris dice que es la B. La Esther dice que es la B, mira. La Catherine también. B también. Ya, parece que no queda duda. ¿Y el Guido? ¿Qué dice el Guido? No quiere decirnos nada, ¿viste?
Ah, parece que se le cayó la conexión al Guido. ¿Sí? Sí, pues se cayó, sí, ya no está en la lista de participantes, se tuvo que haber caído la conexión, yo creo. Chuta, justo se la pregunta y se le Justo cae. cuando iba a responder la pregunta. Claro. Pucha, bueno, pero va a poder ver la grabación. Sí. Ahí apareció, ahí apareció. Ya, ahí lo admití. Ahí apareció. ¿Sí? Sí, ahí está cargando, le está cargando. Esperemos a que entre, pues, para que le preguntemos. Sí. Se perdió toda la explicación. Ya, ahí está Guido. Guido, justo te caíste. ¿Alcanzaste a escuchar algo? ¿A ver algo? Sí, sí, viste ya. Ya. Ah, entonces puede responder ahí, pues. Guido, ¿cuál de los gráficos que está acá, de los tres que están acá, A, B o C, es el que representa a la función que está escrita aquí abajo? ¿Cuál de estos tres tú crees que es el que representa esa función? El C. El C. Ya, ahí tendríamos la respuesta de todos. Ya, Ya, bien. entonces, no sería la C de Guido. ¿Por qué motivo? Porque aquí es donde la confusión que acabamos de explicar, ya que al aparecer un positivo acá, uno tendería a pensar de que la función partiría justamente ahí en el positivo, porque es el 3 positivo que coincide con ese. Ya, pero resulta que no es así, sino que es lo contrario. Si es que me aparece más 3, es porque en verdad el gráfico va a empezar en el menos 3. ¿Ya? Entonces aquí, como me dice más 3, la correcta sería esa, la B, porque va a Pero, lo contrario. ¿sabéis qué podríamos hacer, Carlos? Hacer como distintas evaluaciones de los valores. Darle valores a la función para que ellos se den cuenta y lo pueden hacer con la calculadora. Entonces van evaluando Ujú, me parece muy bien. y van viendo de dónde parte. Me parece excelente, profe. Hagámoslo así, ¿De po. dónde parte? Entonces, y nos va a servir para otra pregunta que también hacen de esta función. Hay otra pregunta que también se hace, aparece en la prueba. Ya, entonces mire, vamos a añadir lo siguiente acá. Considerando esta misma función, chiquillos, ya esta de acá, considerando esta función, calculen lo siguiente. Eh, como es cortito y que lo van a hacer con calculadora, podemos hacer todos esos. Calculen esos 6 valores. O sea, yo pondría uno más. Ya, denle O nomás, profe. sea, cambiaría uno negativo para dejar 6 nomás. Ya, ya, dígame. Eh, ¿Cuál cambiamos? pondría menos 4 en vez de menos uno. Ya. Ah, qué buena. Buena, profe. Usted es un crack, po. Ya, ya, chiquillo. Calculen esos 6 valores. Usen la calculadora para que sea rapidito, ¿vale? Esta que están haciendo es otra pregunta de funciones que se llama evaluar funciones. Entonces ustedes tienen ahí ciertos valores. Háganlo, pues de ahí vemos cómo se hacen. Eso, muy bien. ¿Cuál sería f de 0? ¿Hay respuestas o no hay respuestas? Yo por mientras voy a despejar aquí el área.
El Chris dice raíz de 3. El primero es raíz de 3. Ah, dio casi todas las respuestas, pues. Entonces no las leí todas, Chris. Ahora las voy a leer. No las voy a leer, voy a esperar que digan sus respuestas ellos. De ahí las leemos, Chris. Ok. Ya, vamos dando respuestas, chiquillas y chiquillos. ¿Quedaron en blanco, Carlos? Sí, no sé. Yo pienso que están pensando. O eso quiero pensar. No. Siempre el ser humano piensa. Sí, no, pero me refiero que no han El dicho único nada animal que porque... piensa, vos, Carlito. No, sí, me refiero que todavía están en esa tarea de pensar, a eso me refiero, no lo digo como generalmente, sí. Sé que piensan, si no sería una ofensa, obviamente. A ver, ahí Ya, llegó. el libro dice F de 0 es 3. ¿Ya? O sea, F de 1 sería 4. Acá hay respuesta, parece. F de 0 es 3, dice el Guido. Y los demás que dicen, Se fueron. fueron a tomar 11. Ya me estoy preocupando, ¿están ahí o no están ahí? Profe, yo me perdí Está en tranquila, la ahí de está la abajo, Esther, está la Catherine. ¿Cómo usted? en F, -3, cuando son negativas, ¿cómo se sacan? Se pone el La- -3 en vez de la X, pues. Solo el -3. Pero, o sea, se reemplaza la X por -3, pues y ahí se calcula. Por cada Sale número que error te en piden. calculadora. En ¿Cómo? cada caso tú tienes que poner el número que te indican ahí. Acuérdense de ponerle paréntesis después de la raíz para que le agarre todo lo que está dentro. Poner, poner, Son extraños de aquí, gente. poner, poner raíz, después paréntesis, escriben la expresión y después cierran paréntesis. Profe, Oye, pero es que está bien que uno sea dice viernes. cosas y no sabe cómo se interpretan. Bueno, tiene razón. Le vamos a dar el beneficio de la duda. Eh, Esther, ¿será que no le había puesto los paréntesis? Si se los puse, a ver, no, pero haga otra ahí que no sean esos números, ¿la Ya. puede hacer? Sí, dígame usted cuál, a ver. pongamos otra distinta, a ver. Dígame F usted. de 8, a ver. Por favor.
Ya, a ver, ¿cómo sería? A ver, voy a escribirla. Anotémosla y cómo se calcula. Sí, ya. Aquí, por Entonces, ejemplo, f de 8. Entonces, f de 8 significa que la x la hay que reemplazar por... a ver. No, ¿podéis cambiarlo? Sí, sí. F de 22. Ya. F de 22. Ya. Entonces significa que la x que está ahí ahora tiene un valor que es 22. Entonces la x que está ahí también la reemplazo por un Por 22. el mismo valor. ¿Ya? Y esto es lo mismo que decir raíz de 22 más 3 es 25. Raíz de 25. Entonces nosotros tomamos nuestra calculadora y tenemos dos opciones. Podemos escribir la primera completo sin hacer la suma para que la calculadora también haga la suma. Por ejemplo, así, 22 más 3. Ya, y ahí la calculadora hace la suma al tiro. O simplemente Además, saca el poner, resultado. o si no, poner nosotros el 25, que ya sabemos que es lo que da 22 más 3. Y le damos igual. Y dice que es 5. ¿Por qué 5? ¿Alguien me puede decir por qué es 5? 5 por 5. Eso, porque 5 por 5 da 5. 25. Eso es. ¿Ya? Por eso Aquí, la respuesta es 5. Porque al multiplicar 2 veces, el 5 da lo que está dentro. claro. Sí, profe, positiva yo la sé sacar, pero negativa no me sale. En la calculadora me sale error. Por eso quería que Entonces hiciera una de pongamos, por ejemplo, negativa. menos... El menos 1, pues, ya que no lo ocupamos. Ya ocupemos ese. Por ejemplo, f de menos No. 1. Entonces, Ahí hay un negativo. reemplazamos la x entonces por el menos 1. Nos queda menos 1 más 3. Y si lo hacemos en la primera parte a mano, ¿cuánto es menos 1 más 3? ¿Cuánto les da? 2. Entonces ahí queda raíz cuadrada de Raíz de 2. 2. Entonces yo puedo dejarlo como raíz cuadrada de 2 o vengo donde mi amiga. Una pregunta, ¿no da dos negativo? ¿Puedes ¿Cómo? repetirlo, Camila? Menos 1 más 3 no da menos 2. No. Porque el 3 es mayor en su valor absoluto que el 1 negativo. Cami, piénsalo así, mira. Piensa como que el negativo es cuando tú debes y el positivo es cuando tú tienes. Entonces ahí tú debes 1 y tienes 3. Si pagáis el que debes, ¿con cuánto que hay? Ah, ya, profe, gracias. ¿Cachaste, no? Siempre que estés sumando y que sean de distintos signos, piénsalo de esa manera. Que el positivo es lo que tú tienes y el negativo es lo que tú debes. Y además hay que ser honesto porque hay que pagar lo que uno debe. Claro. Si no, no te da el resultado. Entonces fíjense que nos queda aquí la calculadora dice raíz de 2. Pero si yo voy más lejos y pongo los decimales, me entrega ahí la aproximación de cuánto vale la raíz cuadrada de 2 en decimales. Ya que en decimales sería aproximadamente 1,414213,562. ¿Ya? Bueno, ya. ¿Ve que funciona igual con negativos? Hasta el momento yo no he visto que en la prueba entren preguntas que den resultados como ese. Por eso yo puse el 22, porque si yo pregunto por f de 22, me da un número entero el resultado. ¿Se dan cuenta? Me dio 5. Las preguntas que yo he visto desde hace 3 años que entran a la prueba dan un número entero como resultado. Claro. Ya, pero veamos ahora los otros resultados. Pues ahora sí, pues
ya saben calcular cuando es positivo, cuando es negativo. Además que tienen que ingresarlo a la calculadora, si no se compliquen tratando de calcularlo ustedes mentalmente o escribiéndolo. Ustedes escriban eso en la calculadora y la calculadora se va a encargar de darle la respuesta. No se equivoquen en escribir los números y los signos. Así que, Cami, la calculadora te daría esa pega. Profe, ¿podría ser en la calculadora el F2 positivo? Bien. Si lo puedo hacer yo en la calculadora, En Sí, la sí. calculadora. ya, entonces me quedaría raíz cuadrada, paréntesis, 2 más 3. Cierro paréntesis y me dice que es raíz de 5. Esa sería A una de mí las... ya me lo dio en decimales. Ya, y en decimales le dio eso. Claro, eso es. Sí. Eso sí, está bien. 2,236. Y aquí nosotros, como eso ya es una aproximación, nosotros como igual estamos buscando una referencia, lo podríamos aproximar. Pues digámosle que es 2,2 nomás, por ejemplo. Asumiendo que estamos aproximando y sabemos que aproximamos, para no complicarnos la vida. ¿Ya? Si al final el ejercicio que nosotros, bueno, como decía el profe, en la prueba, cuando nosotros hagamos este ejercicio, siempre nos van a dar números que nos vayan a dar el resultado un número entero. ¿Ya? Entonces, aquí la actividad que nosotros buscamos, bueno, aparte de reforzar que el tema de cómo evaluar, también buscamos otro objetivo, que es ver cómo quedaría la gráfica después para que ustedes lo puedan visualizar con sus ojos. Sí. ¿Cuál tecla en su calculadora convierte a raíz? La que dice SD, justo arriba de del, ahí está S ¿Convierte a qué? y D. Ah, de raíz a decimal. Ya. Decimal, sí. No, no la tiene la mía. S. Es mala esa calculadora. Por eso les digo, no se preocupen de eso, porque si les da raíz de 5, como le dio al Carlos, ese tipo de problemas no lo preguntan. Preguntan cuando da, por ejemplo, raíz de 9. La raíz de 9, si usted la pone en la calculadora, les va a dar un resultado exacto. No un número decimal. Ya, ¿sabe qué, profe? Hagamos algo mejor. Cambiemos los números, care falta. Ya, sí. Cambiemos. En lo que nos demoramos en hacerlo, si lo hace la calculadora, ¿no, chiquillos? No nos Sí, pues. demoramos nada en hacerlo. Ya, Ya. vamos a hacer lo siguiente. Ya, vamos a dejar la siguiente cosa. A ver. Vamos a poner, ya, el f de 0. No, ya ese también lo vamos a sacar. Ya. Ya, vamos a poner. Ya. F de, De 1. de 6, F de 1 está bueno. F de 1, F de 6. El ¿Ya? F de Menos 3 está bueno. menos 3, ese está bueno, sí. F de menos 3. Ah, pero ya está abajo. Ya, está abajo, está abajo. Y deja el F de menos 4, porque eso es bueno que se den cuenta. Sí, pero mejor dejemos el F de menos 6 Bien. Bien. en vez del de menos 4 ahí. Y pongámosle acá, no sé, pues el F de 12. No, de F de 6. F de 1, F de 6 y F Ah, que soy pastel. De 13. 13, eso quería decir. Bien. F de 13 y ya dejemos esos 5. Pues ya así con eso va a Ahí funcionar. nomás está bien, está bien. Sí, ahí está bien, ya. Esos chiquillos, y ahí para que no nos compliquemos la vida ya. Ahora sí. Calculen eso, a ver cuánto les da. Háganlo con la calculadora. Acostúmbrense. Van a ganar tiempo.
Voy a... Venga, seguía, Carlos. Bueno, profe. Eso, chiquillas. Profe, en el -6 sale que no tiene formato, que no tiene respuesta, ¿es I nomás? Ya, puede ponerle eso, puede ponerle I. Ah, ya. Ok. ¿Cómo vamos? Ahí están llegando de a poquito. La Anaís está ahí marcando. Bien. La Anaí dice el de -6 raíz de 3. Pero aquí hay más respuestas en el chat, parece. Las otras son de antes, profe. Raíz de 6 es... Esas están de antes. Las que Raíz estamos... de, f de 6 es raíz de 9 es igual a 3, dice la Anaí. F de 0 es igual a -3. Ah, esa era la anterior. Ya. F de 1 es raíz de 4, es 2. F de -6 es raíz de -3, dice la. F de -3 es raíz de 0 igual 0. Ajá. La Catherine. 3, 2, -3, 0, 4. Tres, 2, 0. O sea, perdón, 3, 2, -3, 0 y 4. ¿Lo hiciste con la calculadora, Catherine? Sí, profe, con la calculadora. Bien. No sé si está bien. La Anaí, no sé si está bien. La F de -6 no me sale. La Rosa. La F de -6 no te sale, ¿por qué, oye? No sé, po. Me sale ¿Pero qué error en te la dice la calculadora. calculadora? Me sale error. Ah, ya. A mí me dio raíz de -3. A la Gabriela le dio raíz de -3. A la Catherine también. A la Anaí también.
No sé si está bien. Es que solo llega de raíz de menos 3. Bueno, ahí vamos a ver. Pues ya parece que están todos con la respuesta, Carlos. Eso La pareciera. otra me salieron bien, pero eso no me sale error. Sí. Ya, entonces ¿Te vamos, sale vamos. error, Esther? ¿O la Rosa dijo eso? La La otra Rosita. me salieron bien, pero la Ah, esa ya, menos bien, 6 me bien. sale error. Ahí vamos a ver, Rosa. ¿Qué es lo que pasa? Ya, sí, entonces hagamos una revisión rapidita. F de 1 sería reemplazar la X por 1, ¿cierto? 1 más 3 da 4 y raíz de 4 Raíz de sería 4, 2, ¿cierto? 2. Sí, eso está bien. Y ahí Entonces, estamos todos de las acuerdo. que tienen ¿Sí? f de 1 igual 2, estamos bien. Perfecto. Vamos con la siguiente. F de menos 3. Tendríamos Entonces, menos cambiamos la 3. x por menos 3, más 3. ¿Cuánto sería menos 3 más 3? Cami, 0. 0 dice la Rosita. Sí, sí. ¿Y cuánto es raíz de entonces 0? eso es. La raíz de 0, ¿cuánto es? 0. 0. Bien, estamos bien. Ahí estamos. Vamos con F de 6, positivo. F de 6 positivo. 6 positivos más 3 positivos son 9 positivos. Y la raíz de 9 es 3. bien, estamos bien. Vamos a la otra. De 13. 13 más 3 serían 16. Eso es. A raíz de 16 sería 4. 4. 4. Estamos bien. Y la última. Falta una sola, po. F de 6 negativo. Sería 6 negativo más 3. ¿Cuánto sería aquí? A ver, déjalas que piensen un ratito. Cami, ¿cuánto sería? Y seguimos la técnica que le dijimos a la Cami. Debo 6 y tengo 3. Ah, se le escucha mal, Cami. Se te escucha como con masa, Cami, así como... 3 negativo o no. Ahí se te escuchó. Ya. Seca. ¿Viste que cachaste? Que hay debiendo 3. Ya. Hasta ahí llegó el resultado, ¿cierto? Raíz de menos 3. Aprieten la teclita del igual, si tienen en la calculadora raíz de menos 3. ¿Cuánto les da? La Rosa dijo que le daba error. Me sigue dando error. Le sigue dando error. La Esther también dijo que le daba Sigue error. dando error, profe. Sigue el error. ¿A todas les da error? Al Cris, al Guido. Ah, mira ahí, al Carlos también le da error. Entonces algo pasa con eso, porque la raíz de 3 negativo arroja error en todas las calculadoras. No es la pura calculadora de la Rosa. En la de la Esther, en la del Carlos, en la del Cris, en la de todos, arroja error. En la de la Catherine también te dio error, Catherine. Profe, ¿Ah? no, me dio 1.73205. ¿Raíz de 3 negativo? Sí, Qué raro.
¿Le puso el negativo, ¿verdad? segura? ¿Segura que le puso el Sí, negativo? -3. ¿Qué calculadora es esa? Para no comprarla. Ah, No, yo creo que no le puso el ah, negativo. póngale el paréntesis, a ver, raíz, paréntesis. Lo hice con -3, cierre paréntesis, 1.732, etcétera. Y lo Ah, hice sin paréntesis, raíz, -3, igual, y me da el mismo resultado. Ya. ¿y no aparece nada más después del decimal? ¿De los decimales al final de la lista de números, no? Puros números, profe. Ya. Qué raro. Es raro. Ya. Ya, pero de todas maneras, eso es generalizado. En todas las calculadoras les va a pasar eso. Porque en el fondo, cuando nosotros decimos raíz de 4, por ejemplo, ahí arriba, raíz de 4, nosotros lo que andamos buscando, la operación de raíz, significa que yo tengo que encontrar un numerito que multiplicado por el mismo, por sí mismo, me dé lo que está dentro. Entonces, uno cuando dice 2 es porque si yo multiplico 2 por 2, me va a dar el que está dentro. ¿Se dan cuenta? 2 positivo por 2 positivo, me da 4. Bien. Profe, ¿puede hacerlo de nuevo en la calculadora para ver en qué estoy fallando? Entonces, si yo tengo raíz de un número negativo, lo que tendría que buscar es un número que multiplicado por sí mismo me dé menos 1, por ejemplo, como puso el Carlos ahí. Pero multiplicado por sí mismo. Entonces, que me dé -1. Si yo pongo 1 positivo, 1 por 1 me da positivo. Si yo pongo 1 negativo, 1 negativo por 1 negativo, también me da positivo porque menos por menos es más. Entonces, y yo tampoco podría multiplicar 1 por -1 porque son distintos números. Uno es positivo y el otro es negativo. Uno está después del 0 y el otro está antes del 0. No es el mismo número. Entonces, no existe un número que multiplicado por sí mismo dé negativo. Por lo tanto, por eso la calculadora les dice que eso es un error, porque no existe. Entonces, esas raíces negativas no tienen resultado, no pueden encontrarlo. Tampoco les va a aparecer una de esas en la prueba. En la prueba le van a aparecer puras que dan resultados positivos. Eso es lo que pasa. Claro. Y ahora para finiquitar, chiquillos, chiquillas, si llevamos, por ejemplo, estos datos que nosotros acá tenemos al gráfico, al plano cartesiano, nos podemos dar cuenta, por ejemplo, que para el f de -3 tenemos el par ordenado que es -3,0, ¿cierto? -3 es la x, y dio 0. En el caso del f de 1 tenemos el 1,2, 1, 2. claro. En el f de 6 tenemos 6,3. 6, 3. Y en el caso del 13 13, 4. y 4. Y fíjense que si eso nosotros lo graficamos, y les voy a mostrar acá cómo, acá, Ah, qué buena. Eso sí. vamos a poner Ese primero, gráfico vale la pena mirarlo. ya, era el -3, nos había dado 0, ahí lo grafiqué, miren, apareció el puntito ahí en la pantalla, Sí, aparece el puntito. después teníamos el, ¿cuál era? El 1, 2. El 1,2, el 1,2 apareció en la El 1 en pantalla. el eje X y el 2 en el eje Y. Ojo, porque entre medio están el 0,5, el 1,5, por eso que... Claro, voy a mirar acá. Después, El 6,3. el 6,3. El 6,3. Ese no se va a alcanzar a ver.
Eso no se alcanza a ver, pero yo lo voy a alejar un poquito el gráfico para que ustedes lo vean. Y aparece allá, miren. Voy a correr un poquito. Ahí está, ¿lo ven? Ahora sí. Ahí está el 6,3 6,3. Voy a correr un poquito más. y después venía el 13,4. 4. El 13,4. Y tampoco lo alcanzan a ver, pero yo voy a alejarme otro poquito. Aléjate un poquito nomás y se va a ver bien. De ahí ustedes lo ven. Y Y ahora, ahí ¿qué voy, está el 13,4. y ahora qué voy a hacer? Voy a escribir aquí la función tal como nosotros la habíamos escrito. F de X es igual, habíamos puesto que era la Raíz. raíz cuadrada, ¿cierto? De X menos 3. ¿Qué hice? Algo apreté mal. A ver. Voy a mirar Y acá. más 3. Profe, era más. Ah, era más más 3. Por eso, ahí está. Gracias. Más 3. Ahí sí. Y ahora sí. Y fíjense qué Mira. bonito. Miren. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué clase de brujería es esta? Y ahí vieron el dibujo de esa, es así. Es así. ¿Dónde parte? En el menos 3. Pero dice 3 positivo. Ah, lo que habíamos dicho, ¿no? Miren qué bonito. Y fíjense que los puntitos calzan dentro de la curva porque son pertenecientes a la función. ¿Qué les parece? E incluso ahí podemos escribir funciones y nos entrega el tiro el gráfico. Sin hacer los puntos como lo hicimos ahora. Uno escribe la función y entrega el tiro el gráfico. Así es. Justamente. Ya. Eso sería, po. Eso sería respondiendo a la gran duda que tenía Guido. Salió Bien. largo, pero salió bueno porque ahí pudimos ahí ver que habían varias dudas. Ya, pero muchos aclararon cosas y aclararon cosas que no tienen que ver con esto también, como la Cami que tenía dificultad en sumar números de distintos signos. Claro. Entonces, siempre en una pregunta se involucra a dudas que otros tienen. Así que nunca dejen de hacer las preguntas porque se van a ayudar a ustedes y van a ayudar a otros Así es. y a otras. A ver, algo en el chat. ¿Cómo se coloca si da decimal? Ah, buena pregunta. Se aproxima. Claro, Como dijo Carlos, ¿se acuerda? Claro, lo que pasa, chicas y chicos, que las raíces, la mayoría de las raíces, sí, las raíces en general, que no dan un número entero, dan un número irracional. ¿Qué significa eso? Que es un número decimal, pero que tiene infinitas cifras decimales. Entonces, como ustedes sabrán, nosotros no podemos representar ese tipo de número en estricto rigor. Digamos, a nosotros como mano a mano. Entonces tenemos que aproximarlo. ¿Ya? Vamos a hacer un experimento con esta misma función. Pues había una de estas que había dado decimal, que era el f de 2. Ya lo voy a escribir. El f de 2, si lo pongo acá, f de 2 sería raíz de 2 más 3. 2 más 3 es 5, queda raíz de 5, ¿cierto? Y si nosotros vamos a la calculadora, escribimos raíz cuadrada de 5, nos va a dar 2,236067. Aproximémoslo a 2,2. Entonces voy a poner aquí que es 2,2. Entonces el par ordenado que tengo es 2, que es la X, coma, y lo que me dio acá, 2,2. Entonces vamos acá al gráfico y aquí lo voy a ingresar aproximado. Voy a poner, Raíz de 5. claro, pero voy a ponerlo aquí como lo aproximamos 2,2. nosotros, claro, 2, 2,2,2. 2.2 se escribe aquí, ¿ya? Y le damos Enter y fíjense que ahí apareció El E. en el E, ahí. Lo voy a cambiar de color para que se note bien. Lo voy a poner rojo. Bien. Ahí está. ¿Ven?
Entonces, si uno le hace zoom, ¿Qué diferencia le ven a ese punto rojo con los puntos azules? Que se encuentra un poco más abajo. Ah. ¿Y los azules? ¿Y los azules dónde están? justo en el medio, dice la Cami. Ah, justo. Claro, entonces, pero fíjense que En si, el medio. Los azules están encima de la recta, po, o sea, de la línea, no es una recta, encima de la curva. Y el rojo, miren, está casi cayéndose ahí. No. ¿El rojo es de la línea o no es de la línea? Comparado con los azules. Aquí hay respuestas, parece, ¿eh? ¿Y cómo se coloca ciudad decimal? Ya, ahí cachamos ciudad decimal. Bueno. Lo que pasa es que el Carlos aproximó. Él dijo, le quitó algunos valores a ese número, entonces el numerito queda más chiquitito. ¿Se dan cuenta? Ese numerito no era así como ese punto rojo que dibujó ahí al final la calculadora. claro, y por ejemplo, si yo chiquillos le agrego aquí más decimales para que la aproximación sea más exacta, el puntito rojo se va a ir acercando a la curva. Miren, les voy a poner aquí 2 decimales más, el 3 y el 6. Aquí voy a agregar entonces el 3 y el 6. Y fíjense en el puntito rojo, miren, ahí está. Uja, casi. ¿Ven? Ahora Ya pareciera, está, ya está. ahora parece que va en el medio porque estamos mirándolo de lejos, Sí. pero si yo me acerco, miren, me voy a acercar. Voy a tener que acercar harto, sí, para que se note. Harto. Ahí se está notando más ya. Pero fíjense, Ahí queda afuera, pues miren. en Quedó realidad afuera. tampoco está dentro, justo en la curva. Pues. ¿Por qué? Porque sigue siendo una aproximación. Claro que la aproximación es tan buena que si yo me alejo Que un parece poquito, que estuviera ahí. parece que está ahí. Y para los que no me creen, miren, lo voy a hacer con el B. El B yo puedo seguir haciendo zoom. Y fíjense que siempre queda al medio, no se mueve nada. Miren, Siempre está ahí. Siempre está ahí. y me No, acerqué nunca se va a harto. mover. Me acerqué harto y sigue ahí. Esas son una de las cosas maravillosas que tiene la matemática de comprender y de estudiar, por ejemplo. Ah, bueno, y los programas computacionales que te permiten ver eso. Exactamente, pues esto antes era imposible Sí. mostrárselo a un estudiante para que lo viera con sus propios ojos, digamos. Que ese punto que está, cuando el Carlos lo acercó, ese punto rojo parece que pertenece a la línea. Pero si nosotros nos empezamos a acercar cada vez más, lo miramos con un microscopio gigante, nos damos cuenta que en realidad está lejos, incluso no pertenece a ella. Pero así pareciera que sí. Claro, entonces por eso es que las aproximaciones, entre comillas, también sirven, por cierto, porque digamos, al ojo, como dicen ustedes, al ojímetro, Los ojímetros, como dice el Chris. al ojímetro podemos aproximar y decir que va a formar parte, entre comillas, igual de esta curva. ¿Ya? Así es como se hace entonces para cuando va decimal, aproximarlo, Cuando es porque decimal, sabemos, uno claro, aproxima. porque sabemos que va a estar cerca, Sabe que va a quedar fuera, sabe. claro, pero que igual Pero muy cerquita. va a servir para hacer la curvita igual, ¿cierto? Para dibujar la curva igual. Eso. Puta que entretenía la clase, puta que buena. Me gusta cuando pasa esto. Ya, bueno. Es que eso tiene que ver con las preguntas. Sí, Porque esto surgió porque preguntaron qué pasaba cuando era decimal. claro. Y bueno, y todo esto que hemos visto surgió porque el Guido preguntó que él tenía dudas con la gráfica de las funciones raíz cuadrada. Ujú. Miren, cómo de esto llegamos a esto. Sí. La media comparación.
a infinitesimal casi, porque ahí Está uno igualita, saca- po. Está igualita la gráfica. Ya pues, mira, quedó derechita, igual que las del Carlos. Al profe le gusta hacerme bullying. Ya. ¿Hay alguna otra preguntita? Podríamos poner las otras preguntas para que respondan. Ahí el Chris dice, yo tengo una pregunta. Dice, ¿cómo uno puede saber dónde una función cuadrática intercepta al eje de las X? De las X. Sí. Buena pregunta igual esa, ¿ah? Pero no sé si venga el caso responderla, profe. O sea, lo voy a dejar con la duda al Chris. No, no digo que eso, pero es que si vamos a tener que invertir, por ejemplo, mucho tiempo en explicar eso y no lo preguntan en la prueba, o sí, lo preguntan. Yo no he visto preguntas de eso. A eso me refiero, a eso me refiero. O sea, es que hay interpretación del gráfico. La única función de todas las funciones en el caso de la función raíz cuadrada, ustedes se dieron cuenta que tenían tres tipos de preguntas. Cuando les dan la función escrita, ustedes tenían que identificar el gráfico. Esa es una. La otra era cuando les daban el gráfico, ustedes tenían que identificar la función escrita. Y la otra era evaluar funciones raíz cuadrada, como la que hicimos al final, f de 0, f de 6, f de 13. Y ustedes la reemplazaban en la calculadora y encontraban sus valores. Y eso es todo lo que entra de la función raíz cuadrada. Esas son las tres tipos de preguntas. En cambio, la función cuadrática, hay muchas más. Ahí les preguntan cuál es el máximo, cuál es el mínimo, cuál es el vértice, cuál es la intersección con el eje Y, cuál es la intersección con el eje X. Entonces, esa pregunta que hace el Chris tiene que ver con ese tema. Porque cuando te preguntan a ti, ¿cuáles son las intersecciones con el eje X de la función cuadrática? Esa es la pregunta que hace el Chris. Pero es claro, más larga de responder. Es más larga de responder. ¿Y eso lo preguntan en la prueba? Claro. Po. A ver, el Chris dice otra. Yo tengo una pregunta. Como uno no puede saber dónde una función cuadrática intercepta el eje de las abscisas y una fórmula... A ver, yo tengo una pregunta. ¿Cómo uno puede saber dónde una función cuadrática intercepta el eje de la abscisa? ¿Y una fórmula rápida? Ah, ya. Eso lo preguntan en la prueba. Si lo preguntan. Si lo preguntan a Anaís. O sea, si quieren una respuesta rápida, tienen que usar la fórmula para resolver la ecuación. Tienen que cambiar la función por una ecuación. Claro, es lo que más o menos les traté de explicar acá, chiquillos. Cuando nosotros tenemos la parábola, ¿cierto? El Chris pregunta por esos puntos donde intersecta la parábola al eje X, que los marqué aquí con verde. Y como esos puntos, digo, están sobre el eje X, significa que el valor que tienen en Y es 0. O sea, No tienen altura. Claro, no tienen altura ni están tampoco por debajo. Ni profundidad. Exacto. Entonces ahí la Y vale 0. Y como nosotros sabemos que f de X es igual a Y, entonces reemplazo la f de X por un 0, porque sé que me tiene que dar 0. Entonces al final la función es como que se transformara en la ecuación cuadrática. No, se transforma. Claro, se transforma en la ecuación cuadrática. ¿Ya? O sea que la igualamos a 0 y se transforma en la ecuación cuadrática. Entonces resolvemos la ecuación cuadrática con la fórmula que nosotros ya sabemos y la respuesta de esta ecuación cuadrática
ya serían los puntos o las coordenadas Dos X, puntos. en Uno sería el donde, X1 y el otro sería el X2. Ahí claro, están las respuestas de los... y ahí serían los puntos de Eso, intersección. así sería. Es Entonces, como, cuando yo resuelvo la ecuación, Chris, entonces encuentro el X1 y encuentro el X2. Así se encuentra la intersección con el eje de las abscisas o eje X. ¿Cachaste? Con esa fórmula. Gracias, dice el Chris. es como la función ahí, en ese punto se fusiona literalmente la ecuación con la función cuadrática. Y la Anaís dice, cuanc. Pero es básicamente aplicar el conocimiento de la ecuación cuadrática en la función e interpretarla ahí, básicamente. Así que tampoco es como nada nuevo. Sí, pues eso, bueno, es de las primeras cosas que estudiamos. Por eso hay que traerla al recuerdo. Claro. Ya, veamos las otras preguntas, profe. Ya, hasta aquí llegamos con esto. Entonces ahora, para responderle a una inquietud que planteó la Esther, ¿fue? La Esther, sí. Sí, la Esther tiene buena memoria, no hay que prometerle nada a la Esther. Porque te lo va a cobrar siempre. Ya, entonces ahí hay un ejemplo, Esther, de lo que tú preguntaste al principio. Y me lo preguntaste a mí. ¿Se ve bien o Esa no? es de prueba. Se Ah. nota Es una imagen de prueba esa. Expo. Entonces ahí hay una pregunta. Dice, observa las medidas del siguiente diseño de un volantín. Entonces ahí hay un volantín que no es un volantín tradicional, pues se dan cuenta, no es Es como un cometa, como más bien. eso que vemos habitualmente en los cielos. Entonces hay un diseño ahí que es distinto a los demás. Y dan algunas medidas del diseño. Entonces ahí dan, por ejemplo, la varilla que está ahí en la parte del centro del volantín, a la izquierda. Dice, desde A hasta C vale 20 centímetros. Mide 20, no vale. Mide 20 centímetros. Y desde A hasta la puntita de arriba, mide 30 centímetros. Y desde C hasta D, que está al frente, hasta el otro palillo que hay, porque esos son como palillos de esos de caña que hacen, porque este es un volantín extraño, ¿se dan? Que es como un cometa, ¿se dan cuenta? Entonces, ese mide 30 centímetros. Y tiene otro palillito al medio que es el palillito AB. Ya, entonces, después viene la pregunta. ¿Qué medida debe tener la varilla AB si es paralela con la varilla, con CD, que es la que está aquí abajito, que mide 30 centímetros? Ahí tiene una pregunta de prueba, que tiene que ver con geometría, con los triángulos. ¿Se acuerdan que vimos los triángulos? Entonces, si ustedes se fijan en C, D y la puntita de arriba del volantín, ahí se forma un triángulo. En A, B y la puntita de arriba, se forma otro triángulo más chiquitito. Vamos a tratar aquí de... Saqué A, A, profe. A mí, A. Yo la creo A. respuesta es A. ¿Qué cosas? Veamos si es cierto. Ahí hay un triángulo, el más chiquitito, en donde la varilla del medio, AB, es uno de los lados de ese triángulo. Y la otra varilla del lado izquierdo mide 30 centímetros. Disculpe, Y el otro triángulo más grande, que el verde que dibujó ahí el Carlos,
Entonces la varilla del lado izquierdo mide... ¿Cuánto mide la varilla del lado izquierdo? Pero no se debería dividir 30 en 2, dice la Anaí. Ah, ¿por qué? No sé, dice después. Ya, pues ahí están los dos triángulos, el rojo que dibujó el Carlos y el verde, que es el más grande, que tienen la misma forma, si se dan cuenta ahí, son igualitos de forma. Pero uno es más chico y el otro es más grande. ¿Cuánto mide este ladito de aquí? ¿Cuánto mide de ahí, desde la punta del volantín hasta C? ¿Cuánto mide? 50, dice la Anaí. Los 30 más los 20, dice. Los 30 más los 20. Entonces, los 30 de aquí más los 20, ahí me da 50. Y la parte de abajo, elegiste un color medio complejo, el verde. Ese. ¿Lo ven claramente, chiquillas, las cantidades escritas? Lo cambiamos al tiro, profe. Porque usted lo pide y yo lo hago. No, no, no. Para Es que para vea que que, todos vean bien, ¿no? para que vea que soy Es, obediente. ahí está, pero clarito. Ya, pues aquí hay que hacer, hay que acordarse aquí de los cuadros, pues. ¿Se acuerdan cuando comparábamos los cuadros? La obra de Van Gogh, La noche estrellada de Van Gogh. Y también los triángulos, cuando comparábamos los triángulos. Y Pues. los triángulos también. Entonces, si esos son de la misma forma, en el triángulo chico yo conozco un solo lado. Voy a poner las letras para cachar en cuál es que nos preguntan. Claro, voy a borrar sí porque no veo la El letra. C y el D es del triángulo grande acá abajo. Entonces voy a poner acá. Vamos a poner acá. Tenemos la letra A aquí y la B acá. Claro, esa sería parte, la parte de abajo del triángulo chico. ¿Se dan cuenta? Entonces tengo A, B y a la puntita del volantín. Entonces aquí está A, B y la puntita del volantín. Y acá CD. Lo grande, tenemos C, D, que sería la parte de abajo. Y arriba la puntita del volantín. Entonces el lado de ese triángulo, el lado izquierdo, que está acá, como decía la Anaí, son los 30 más los 20 que nos da 50. Y la parte de abajo nos dicen que de C a D vale 30. Mide 30. Y en el triángulo chiquitito rojo que hizo el Carlos ahí, el lado de la izquierda mide 30, pero no conozco el de abajo. Me preguntan, ¿cuánto mide AB? Serían 18 centímetros. Ah, ahí hay una respuesta. Esa es la Gaby. Y La Gaby dice 18. ¿Te dicen Gaby o no? sí, El Chris también dice 18. Ella dice que eso mide 18. El Chris igual. ¿El Chris también? Vaya. Sí, es que escribió por interno. Sí. Vamos bien, vamos a ver el tiro. El Chris dice 18. Pero no se debería dividir 30 en 2 y son 15. No sé. Esa es la duda que tiene la Anaí. Dice, la Anaí es la Yané.
No, parece que no. Alguien usaba el nombre de su hija. Hola, Ale. Anaís, te invocamos. Ah, te invocamos, no Te quiere decir. invocamos, Anaís. Ale. ¿Qué? ¿Puso qué? ¿Qué? No, ¿Qué? ¿Qué? no, sí, parece que Anaís es otra persona. Ay, ¿Cierto, Anaís? ella nomás. Ella. Ah, ya, Anaís, Anaís. Ey, Es que no, parece que no había estado en las otras clases, o no mucho, parece. no, sí ha estado. O sea, sí, pero como que no con tanta regular. Antes venía, antes sí. Pero Ah, en las últimas no había estado presente, si mal no recuerdo, ¿no? ya, pero bienvenida, Nay. Ya, vamos con a ver, exacto. Ya. La última no ha venido. Ya, pues veamos. Que lo expliquen con los que dicen que es 18, porque expliquen por qué. ¿El Chris O la Gaby, o la Gaby? que se la jueguen, que se Ya, pues pongan son dos los que dicen que es 18, pues el Chris o la Gaby. Ya, pues, que que se se, po- atrevan. que se pongan la 10. ¿Le explico yo? Ah, ¿O si sí? usted quiere, vamos. Eso, bien empoderada, denle nomás. Ah, sí. El Chris dice tales. ¿Tales por cuáles? Yo O... Ya, Gaby, la X escuchamos. coloqué X partido en 30 es igual X a partido en X 30 partido en 50. igual a X, 30 partidos en 50. ¿sí? ¿Y por qué? Eso es lo que hizo la Gabriela. Eso es lo que hizo la Gabriela. Siguiendo el ejemplo de los triangulitos que dibujó el profe ahí. Y me Bien, acordé de lo entonces, que dijo el otro profe de los cuadros. Y ahí ya, buena. multipliqué 30 por 30 dividido en 50 y me dio 18. Ah, bueno. 30 por 30 dividido en 50. Y dice que eso le dio 180. No, pues 18. 18. O sea, perdón, 18. Porque esos son 900 reales. Ah, ¿verdad? Porque soy pastel. Sí. Perdón. Ya, bien, dinero. Es 18. Entonces eso mide 18. ¿Por qué, Anaí, por qué tú pensaste que había que dividir el 30 en la mitad? Yo intuyo que por la varillita que está al medio del volantino, ¿no? Claro, por eso, ¿no? Yo cacho que por eso ella pensó en que había que dividirlo en la mitad. Entonces, son 15 para allá y 15 para acá. Pero ¿y cómo, haciendo eso, en qué me ayuda eso para saber cuánto mide AB, Anaí? Porque claro, si yo digo esto de C hasta D mide 30. Si este palito de al medio del volantín llegara hasta acá, entonces me quedarían 15 para un lado, 15 para el otro. Pero a mí me están preguntando, aquí en la pregunta me dicen, ¿qué medida debe tener la varilla AB, esa varilla del medio? Entonces, el razonamiento que hizo la Gabriela, tomó el triángulo rojo con el triángulo grande. El razonamiento que hiciste tú, dividiste el lado CD en la mitad. Te puede ayudar, ¿ah? Te puede ayudar en algo. Que yo veo que el razonamiento forma otros triángulos. Otros triángulos. Que sería
como la mitad de los otros. Serían como 2 triángulos rectángulos, chicos. ¿Sabes cuánto? Y ahí, justito la mitad. Entonces, si este mide 30, la mitad mide 15 aquí. Y si este mide X, la mitad... si sé la mitad, voy a poder saber el total de X. Está buena la idea de la Anaís. Pero habría que hacer algo similar. Claro. Entonces, uno tendría que decir 30 partido por 50 y X partido por 15, una cosa así. La mitad de X partido por 15. Ya, pero ahí hay un razonamiento que dio la Gabriela y llegó a 18. El mismo que pensaste, Chris. Yo estoy tratando de deducir el que pensó la Anaís. ¿Hiciste lo mismo que hizo la Gabriela, Chris? Hizo tales, ya, bien. Sí, más o menos, dice. Sí, porque el Chris lo hace al ojímetro. Claro. Bueno, formalizando un poco, chiquillos, el tema, claro, lo que hizo la Gaby acá está bien, pero recuerden que cuando tienen ejercicios de este tipo y tenemos los dos triángulos, tenemos que identificar los lados correspondientes. Entonces, yo miro la figura y veo que aquí estoy tomando el lado de la izquierda, que es ese 30 y que pusimos acá, y que le corresponde al mismo lado, en este caso, Claro, el de la izquierda. el de la Pero izquierda. ahí, en ese otro triángulo, mide 50. Así, y de ahí salió esa fracción. Por eso la Gaby tomó esos números y los tomó en esa forma. Y ahora lo mismo con los otros. Po. El triángulo chico primero dijo, tengo que contar S, X. ¿Y con cuál se corresponde en el triángulo grande? Bueno, también con el de abajo y que vale 30. Y así se forma la otra fracción. Y la relación entre ellos tiene que ser igual. Y de aquí sale esta ecuación que es la que finalmente se resuelve para entonces, encontrar. para despejar X es de 30. Dijo, lo más fácil aquí, saco el 30 que está dividiendo y lo paso al otro lado multiplicando, dijo la Gabriela. Así es. Y así despejamos X. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya, entonces, la varilla es AB mide 18, que es la alternativa B. Vamos a otra pregunta de las mismas que quería la Esther. Vamos. Pero, deme un segundito. ¿Esther? ¿Se fue a acostar? No, si estoy atenta, profe. Ya, pero usted dio la prueba el año pasado. La de primero. La del primer ciclo. El Manuel dio la prueba de segundo del año pasado. ¿Hay alguien que dio la prueba de segundo el año pasado? Mira, aquí hay otro problema también, Esther. ¿Cuál te recuerda de este problema? Nosotros estudiamos uno muy parecido a este. La del avión. De hecho, el avión, dijo. De hecho, que parece que tiene como las mismas medidas, o nada que ver. Sí, casi la misma, porque el otro era 900 del niño hasta el avión. Ya. Ahí dice 1000. Claro, pero aquí también es 1,5 metros, es 300 ahí la... 300. Y el otro era 900. Miren, para que vean ahí, chiquillos, para que vean como el profe la atina siempre al tipo de preguntas. Para que vean que no chamullea, es verdad. Observa, dice ahí, observa la siguiente imagen de una persona levanta un volantín. Entonces ahí está la persona, está el volantín, están las dimensiones, las distancias. ¿A qué altura se encuentra el volantín? Ya, pues háganlo ustedes solitos y solitas. Ahí es con alternativas. Es con alternativas, ahí están las alternativas. Hay una marca, pero no sabemos si es correcta. Pero no puede que sabemos. se haya equivocado. Sí, pues, no sabemos. Ya, pero ahí para que las vean.
Pero lo importante está aquí, en los datos. ¿Identifican los triángulos que intervienen? Ya vamos a recibir respuestas y tampoco vamos a esperar que la digan al tiro. Claro. Están reflexionando, están analizando. Están calculando algunos, me imagino. Anotando ahí sus cuadernos. Sí. Sí, era 650, 650. 650. Al Cris le dio, sí, más o menos, me dio 650. Al ojímetro. Y a la Gaby también le dio 650. Ujú. Sí, ¿Y a Esther cuánto le da? Ya no, otro era este. A la Catherine. La Cami, la Anaís. La Camila. La Rosa. Y el Guido se cayó de nuevo. Sí, se cayó hace rato de nuevo, profe. La Rosita está. La Camila está. La Anaí está. La Gaby. Ya pues. Vamos. Con confianza. Hay dos respuestas y las dos son 650. A lo mejor identificándole los triángulos nos podía ayudar, ¿eh? Para hacer Ah, una similar a la anterior. vamos a ver entonces esa ayudadita. Vamos a dibujar los triángulos que tienen aquí que ver. Tenemos este primer triángulo que representa la altura del muchacho con la diagonal acá que mide 300 y el piso. Ahí está. Ese es el primero. Y el segundo, Entonces conocemos la diagonal, conocemos la altura, pero no sabemos la parte de abajo del piso. sería la distancia del piso en diagonal hasta la punta del cometa. Este lado que representa la altura que no sabemos. Y también, Aquí está elevado, claro, y también el piso que tampoco sabemos. tampoco lo conocemos. Pone aquí X, que es la incógnita, que es la altura. Eso es lo que nos preguntan, porque nos dicen ¿a qué altura se encuentra el Valentín? Mira, ahí separó los dos triángulos Carlos, el celeste con el rojo. Podemos poner las medidas que están indicadas y todo eso nos puede ayudar. Esa altura son 150, que es la altura de la persona que está encumbrando. El otro lado es 300.
la altura del triángulo celeste, ¿cuánto me diría? Eso mismo, que esa es la que nos pregunta. Ujú. Y la ¿Y hipotenusa. ese? ¿Cuánto me diría ese? Todo ese lado. A ver quién se tira un datito ahí. ¿Cuánto? No se escucha. No, creo que nadie, creo que nadie ha hablado. Lo Ya, están- pero como dijo la Gabriela delante, dijo 30 más, los 30 más los 20 me da 1300. 50. Aquí serían 1300. los 1000 más los 300 me dan 1300. 1300, como dice la Gaby. Eso, hagamos otra pregunta, profe. ¿Cuáles serían aquí los lados correspondientes? Me parece. ¿Cuáles serían los lados correspondientes? Pero Entre ojalá los que, dos. claro, ojalá que nos respondan los mismos. No sé, la chiquilla, la Katherine, la Esther, la Anaís, la Cami, la Rosita. ¿Cuáles serían los lados correspondientes de esos dos triángulos entre el celeste azul y el rojo? O que lo resuelvan, pues. Ahí van a decir cómo. Ah, los 300 deben ser de la altura del chico. Los 300 deben ser de la altura del chico. Los 300. No, pues ahí está confundida la Anaís. Y los 150. ¿Qué pasa con eso? Ahí hay una confusión de la Anaís. Anaís, ¿cómo mides la altura? ¿Cómo mides tu altura? ¿La mides así como está ahí indicado los 300 o como está indicado el otro? Por ejemplo, viene una persona y pone la wincha en ese sentido o pone la wincha en el otro sentido. Ah, no, los 300 más los 1000 me da 1300 que el del triángulo grande. Ya. ¿Estamos de acuerdo ahora, Anaís? Dice, la Anaís dice, los 300 de aquí más los 1000 de acá son 1300. Ajá. Coincide con lo que dijo la Gaby. Ya, pero ahora lo que nos piden encontrar es a qué altura está el volantín. ¿Cómo se hace eso? ¿Cuánto te dio, Gaby? 650 el resultado total. ¿650? Sí, 650 centímetros. Ya. Entonces, a ver, chiquillos, hagamos lo mismo que hicimos delante. Acuérdense que buscamos los lados correspondientes. Entre el triángulo chico y el triángulo azul, este lado de acá, el 300. ¿A cuál corresponde en el celeste? Claro, ¿a cuál corresponde acá en el grande? Este lado, lo voy a No, resaltar pero otra aquí hay vez. una respuesta en el chat. Ese lado, el que estoy destacando ahora, ¿a cuál corresponde en el triángulo azul? Al Chris le dio 650, bueno, se lo dijo de nada. Fue lo que me dio. Ya pues chiquillas, motívense. ¿A los 1300, profe? Eso, po. ¿Quién lo dijo? Yo, la Esther. Ya, pues Tel, ¿por qué estaba tan calladita?
Es que me cuesta esto, profe, por eso. estoy Pero hay ahí. que equivocarse para aprender, hay que tirarse el piquero, ¿no? Si el lado más largo, mira, en el triángulo chico el lado más largo son los 300, ¿no? ¿Y cuál es el lado más largo en el triángulo celeste? El 1300. Y el Los 150 por... 1300, ¿viste? ¿Cachai? Y la altura de allá del triángulo chico, que son los 150. ¿A cuál corresponde en el celeste? A la X. Ya pues, estamos listos, ¿viste? Listo, pues ven. Y ahora se hace la relación, pues. Y ahí está la relación. Pues. Entonces uno dice 300, de que 100 es este, es a partido por el correspondiente, que serían 1300, tiene que ser igual a 150, que es la altura del triángulo chico, partido por X, que es la altura. Y ahí tienen que multiplicar cruzado. Siempre. Es el regla de 3. Entonces les queda 150 por 1300. X por 300. Pero para despejar la X, el 300 que ahí está multiplicando, tiene que pasar al otro lado dividiendo. Entonces les queda 150 partido por, multiplicado por 1300 dividido por 300. Y eso lo hacen con la calculadora. Así es. Ahí está, pues, chicos, ¿ven? Entonces hay que buscar los lados correspondientes. Ahí está la clave, los lados correspondientes. Eso es todo lo que tienen que saber. Claro, identificar los triángulos, después mirar este es el lado grande, entonces va con el lado grande de acá. Esta es la El altura, lado chico entonces con va. el lado chico, el lado Claro. intermedio con el lado intermedio. Y ahí está la clave. Eso es todo. ¿Le pillan o no le pillan ahí cómo va la cosa? Y era más fácil de lo que parecía. 1300 Mucho por más 150 partido en 300. Ya, ¿y cuánto le dio? 650. Ya, pues entonces veamos las alternativas. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La que está marcada, pues 650. O sea, esa persona que le sacó la foto ahí, Lo está haciendo bien. la tenía buena. Claro. Y al ojímetro, porque no tiene desarrollo. Ah, claro, porque no. No hizo todo el análisis Lo que puede haber hicieron hecho, nosotros. lo puede haber hecho en un papel. Ah, verdad. Profe, escucha, ahí me doy como ignorante porque yo hice el mismo ejercicio, pero tenía los números totalmente desordenados, distintos a los que usted hizo ahora. Entonces por eso Ya, nunca ¿cómo me los salía tenía el usted? número. Yo ¿Cómo lo los tenía, tenía usted? porque hice como el ejercicio anterior. X partido en 150 es igual a 300 dividido en 1300. Entonces Ya, eso no pero lo fíjate ordené. bien. ¿Y cómo Fíjate lo bien en puedo lo que tú hacer para escribes. Voy a escribir bien escribir el lo número que va? Sí, lo vamos a escribir al tiro. La X partido por 150 y 300 partido por 1300. Entonces, aquí hay dos fracciones, esas las distingues bien, ¿cierto? Sí. La primera sería la que tú escribiste como X partido por 150. Entonces, teniendo como siempre referente los dos triángulos, pues. Tú tenés que cachar ahí los dos triángulos chiquititos que tienen un lado que vale 300, el otro 150, y el triángulo grande que tiene un lado que vale 1300 y el otro X. Entonces, en la primera fracción, X, ¿a qué triángulo corresponde ese lado? Al grande, Ya, estamos de acuerdo. ¿Y 150? al pequeño. Ya, bien. ¿Y al otro lado qué pusiste? Puse la barrita del pequeño y Ah, después la del grande. Y tenía que poner la del grande y después la del pequeño. Esa en el relación. mismo orden, ¿cachai? Eso es todo Ya. lo que tenés que recordar. Ah, ya no se me va a olvidar más. Gracias. Espero que sí. Incluso la que tú eliges, es más rápida que la que eligió el Carlos.
Porque si tú te fijas en la del Carlos, la X está en el denominador. Y en la tuya, la X está arriba. Entonces, a ti te basta con este 150 que está dividiendo, pasarlo multiplicando y ya lo terminaste. Entonces te queda 150 por 300 dividido en 1300. Ya, pero ¿cachaste esto, Roro, no? Sí, sí, profe. Me Gracias. parece. Me parece. Eso, entonces es importante lo que dice el profe, identificar bien los dos triangulitos, el chico y el grande, y generalmente va a ser uno más chico y más grande, pues si siempre esta cuestión es de proporción. Sí. Entonces, Bien. en la fracción, si yo pongo en una arriba la medida del grande, en la otra también tiene que ir la medida del grande arriba. Aquí el tamaño importa, uno es más chico y el otro es más grande. Exacto. Así es. Y lo otro es la correspondencia de los lados, pues chiquillos, la correspondencia de los lados. Eso es lo que hace la magia. Pero bien, porque tú misma te diste cuenta del error que cometiste. Es bonito eso. Así Eso no es. se te va a olvidar más. Ya, profe, lo dejamos hasta acá porque ya son las 10. Bueno, ya pues, Las ya pues 10. chiquillos, chiquillos. 6. Ya, Gracias, profe, entonces, se pasó. Siempre es un gusto trabajar con ustedes. Gracias, que estén bien. profe, entonces, mañana Hacen- liberaríamos el ensayo, ¿no? Mañana liberamos el ensayo, del mañana hasta el jueves. Yo estoy de acuerdo. Yo ¿Qué estoy de dicen? acuerdo porque así ganamos tiempo. Y después Lo lo podemos hacemos revisar antes. con calma también, po. Oye, el mejor ejemplo fue que hoy día los colegios de la comuna de Pirque se suponía que iban a clases presenciales. Entonces tienen 5 colegios. Aparecieron 20 niños de los 5 colegios. Mm. Entonces, es evidente que las mamás no quieren poner en riesgo a los niños. No quieren ponerlos en riesgo. Y es casi complejo que se retomen las clases. Entonces, si en este caso ustedes no son niños, se van a cuidar más, no van a estar jugando ni quitándose la mascarilla, ni mucho menos. Ustedes pueden estar en una situación controlada. Cuando nos avisen los horarios, porque aún no lo avisan, cuando nos avisen los horarios, qué es lo que falta, porque están las fechas. Están las fechas, pero no está la especificación de las fechas. En qué horario toca matemática, en qué horario toca inglés, en qué horario toca lenguaje, no está eso. Entonces, en cuanto lo envíen, se les va a avisar. Ya porque el Carlos se va a quedar dormido. Sí, es que Chao, chiquillos. he dormido Chao, poco Karen. todos los días. Chao. Disculpen. Chao, Rosita. Chao. Chao, que estén bien. Ya. Que estén Descansen. bien. Chao, Chaito Cami. todas. Y Luego, Chao. gracias. Oye, ven Que de estén nuevo, bien. Anaís. Gracias por la clase.